¿Qué onda, mi máster de la conciencia? ¿Cómo estamos, Warriors? Saludos a todos estos lectores del sendero. Pues este año ya acabamos nuestro primer libro de los 40 que tenemos. Ahí ya tenemos ya un video de los libros que vamos a leer. ¿Y cómo nos fue con esta relectura de Carlos Castaneda en su libro? Ya en esta vez ya hasta utilizamos ya posting. Qué buena técnica esta, ¿eh? Me gustó la técnica. Yo comúnmente utilizaba nada más el puro subrayado, pero esta vez ya utilicé posting, me gustó, porque nos da la posibilidad de que, pues, en alguna parte del posting la abrimos y ya vemos por qué le pusimos el posting, la idea principal, por ejemplo, en esta. ¿Qué pasa si el hombre corre por miedo? Nada pasa. Solo que jamás aprenderá, nunca llegará a ser un hombre de conocimiento. Y va narrando ahí Don Juan, ¿no? Los 4 enemigos naturales. Pues, ¿qué nos pareció este libro? Es un libro sensacional, las enseñanzas de Don Juan, cómo arranca y cómo atrapó a toda una generación este libro. Y muchos se clavaron nada más en estas primer libro o primeros libros, que es Enseñanza de Juan y una realidad aparte, y pensaban que era el sendero. Muchos quedaron atrapados en las plantas del poder, ¿no? Y cómo lo van narrando ahí las iniciaciones Don Juan Matus. Arranca en el año 1960. Don Juan nació en el sureste en el año 1861. Don Juan habla que ha viajado mucho por todo México y Estados Unidos. En el transcurso, recordando que en otros libros, en realidad aparte él menciona que sus padres los matan en la época de las guerras de acá de México, de la Revolución, y él queda huérfano, y lo empieza a cuidar un tío, y este tío hace que viaje por todas las plantaciones de caña y café, y en una de ellas es donde recibe el famoso del capataz, el pinche tirano, recibe un balazo en el omoplato, en la espalda, y es salvado por su maestro, que lo va a convertir en un tolteca, el Nahual Julián. Bien, entonces inicia el aprendizaje y son los 5 primeros años de Carlos Castaneda que va a narrar en este, desde 1961 a 1965. Pero recordemos que antes de eso, pues está el aprendizaje de los años 1960-61, que es en Viajistrán, que lo comentaremos en su momento. Cómo agarra a don Juan Matus a Carlos Castaneda, y no nada más a Carlos Castaneda, sino a toda una generación, con la famosa mirada magnética de don Juan. Esa mirada que desde su voluntad la atrapa toda al futuro aprendiz. Mientras Carlos Castaneda está hablando que él sabe mucho sobre plantas de poder, don Juan Matus nomás lo observa, ¿no? Lo ve, la técnica de ver desde el silencio interno, pero también desde su voluntad. Le dan la instrucción de calla, que entra al silencio interno. Una maravilla esa mirada. La mirada de Juan es el primer encuentro con Carlos Castaneda en una terminal de autobuses en el año 1960 en Arizona, Sonora. Don Juan considera estados, Don Juan consideraba los estados de realidad no ordinaria como la única forma de aprendizaje pragmática, es decir, entrar al nahual, la parte práctica. Es donde realmente está el conocimiento. El conocimiento no está nada más en platicar o en leer los libros o platicar sobre ellos o escuchar qué dicen los demás, sino el verdadero conocimiento es cuando nosotros empezamos a entrenar, ¿no? ¿Y qué podemos entrenar? Pues don Juan nos los está dando en cada capítulo, ¿no? Por ejemplo, acá la primera cosa que nos da es aprender
a mirar, aprender a mirar, a entrenar nuestra mirada, a educar nuestra mirada, a tener esa mirada nahualística, ¿no? De hombre de conocimiento, de poder, una mirada de voluntad. El poder de un objeto también nos habla sobre el poder de los objetos. Depende de su dueño, de la clase de hombre que sea. Hay límites para estos modos de poder. A mí me ha llevado casi una vida entender que por sí solo un aliado puede revelar todos los secretos de esos poderes menores. Esos poderes menores que habla don Juan Matus, pues son las piedras, los cuarzos, los bastones de poder, todos los artilugios que utiliza el chamán, ¿no? Él dice que es mucho más poderoso tener un aliado. Dice, por esto, tengo la seguridad de que no entiendes ni una palabra. ¿Qué objetos de poder son? Le dice Carlitos. ¿Tiene usted, don Juan? Y él contesta, el maíz pinto, los cristales y las plumas. Los cristales son los cuarzos, son lo que utilizaba don Juan Matos. Y en cambio, él dice que tener un aliado es mucho más poderoso. Hay límites para estos modos de poder. A mí me ha llevado una vida a entender que por sí solo un aliado puede revelar todos los secretos de estos poderes. Es decir, el aliado, los seres inorgánicos, los espíritus, que es algo muy común en todos los chamanes, no nomás de México, sino de todo el mundo. Y los chamanes y los hombres espirituales, ¿no? Los famosos santos, eh, pues les ayudan a ver, los hombres santos les ayudan a ver y conocer ese mundo espiritual. De esto es el primer arranque, el primer capítulo. En el segundo capítulo nos ha hablado Juan Matus sobre el famoso sitio de poder y cómo localizarlo. Debía hallar un sitio en el suelo donde podía sentarme sin fatiga, recordando que para don Juan hay lugares o sitios que nos llenan de fuerza y hay lugares que nos llenan de debilidad, y es importante localizarlos. De manera natural me había puesto una adivinanza y él me sugirió caminar por el zaguán hasta hallar un sitio, sentir con los ojos y las manos, los colores, las atmósferas, las direcciones. Cuando nosotros vamos caminando, es necesario practicar. Recuerden que este conocimiento debe de pasar al lado no ordinario, al lado izquierdo. Todo el conocimiento de don Juan, si nada más lo dejamos en el lado derecho, en el lado tonálico, se nos olvida. Hay que practicarlo. Y la práctica de encontrar un sitio de poder es de suma importancia donde nosotros estamos descansando, donde nosotros nos sentamos, bajo qué dirección, cómo nos sentimos en ese lugar, si sentimos poder, nos sentimos debilidad, ¿qué hay enfrente de nosotros? Me decía un amigo, ¿qué hay enfrente de nosotros? Una pared. No, más allá, es decir, qué montaña estamos encarando, qué lugar de poder se encuentra más allá, si se encuentra la sierra, que se encuentra una zona arqueológica, una iglesia, qué país, qué sigue más allá, ¿no? ¿Cuál es la dirección en la cual nosotros nos encontramos? Si estamos mirando hacia el norte, al noroeste, el este, el sur, el oeste, sureste, donde está saliendo el sol, ubicar dónde está saliendo el sol, dónde se oculta, ¿sí? Todo esto es importante. ¿Y dónde se encuentra nuestro sitio?
aprender a ver. Bien, vamos a dejarla ahí, mi máster.